Ya, libro de teología, página 13. ¿Estamos bien hasta ahí ya? Ya, listo. Miren, vimos la semana pasada, Dios es perfecto. Hoy día vamos a ver punto C, página 13. Dios es personal. 13, sí, teología. Dios es personal como título. Miren, un ser personal es uno que consiste de sí mismo, que posee intelecto, sentimientos y voluntad. Es popular entre los sofisticados de hoy en día creer en un Dios impersonal, quien es semejante a un principio de vida al cual se puede referir como naturaleza. Ese Dios no contesta oraciones ni siente desagrado ante hechos injustos, es solo el universo mismo, incluyendo sus leyes. Tal Dios impersonal no puede confrontar nuestro egoísmo, como tampoco puede ayudarnos cuando nuestros problemas van más allá de lo que podemos sobrellevar. El Dios de la Sagrada Escritura es un Dios personal, trascendente, el cual se mantiene aparte del universo como su creador, pero que en el mismo tiempo es un Dios inmanente, que reside dentro de su creación, preservándola y cuidándola como un Padre celestial. Listo, hasta ahí. No lo leo un poco más. Ahora miren, ¿qué dice aquí? Como títulos de Dios personal, ahora les explico en breve. Lo que está diciendo aquí el material es que dos palabras en sí, personal e impersonal. Cuando hablamos de personal, es que se preocupa, es como cuando usted dice, como cuando usted tiene un hijo, ¿verdad? Y usted le preocupa a ese hijo, usted lo corrige, usted le aconseja. Si usted está preocupado por esa persona es porque le ama, ¿sí o no? Ya, eso sería personal, porque está ahí perenne, viendo sus necesidades, viendo en que lo corrige, viendo en que lo ayuda. Y personal sería, así dando un ejemplo, que usted tiene un hijo y usted le deja vivir su vida como a él le parezca. No le llama la atención, si llega tarde no pasa nada, si ve que está mal no lo corrige, no lo aconseja, vive su vida como él quiere. Eso sería impersonal, que usted no ve por esa persona. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, cuando hablamos de Dios, en este caso, lo compara aquí el material y dice que Él no es impersonal. Cuando hablamos de impersonal, ya con respecto a Dios, impersonal lo ven las personas actualmente como una fuerza natural. Una fuerza de la naturaleza, el cosmos, el mundo entero, ¿verdad? Que no nos puede, la naturaleza no nos puede conectar. ¿Sí o no? La naturaleza no nos corrige a nosotros cuando estamos mal, ni contesta nuestras oraciones, es lo que está diciendo el material, están arreglando. Ni nos ayuda en los problemas. La naturaleza no hace nada de esto porque no tiene vida en sí. En ese sentido no tiene capacidad, tiene vida, es natural, pero no nos ayuda porque solo es la existencia, es la vida, el mundo. ¿Me entienden hasta ahí? Pero en cambio Dios es un Dios personal, en el sentido de que se preocupa por usted y por mí. En este sentido, suelo decir que Dios se preocupa en cada aspecto de nuestra vida. ¿Verdad que a Él le preocupa cuando usted y yo estamos atribulados, cuando estamos con problemas? Yo no sé si algún instante a usted le haya pasado, a mí se me ha pasado, pero en alguna administración no necesita usted que el pastor o la pastora le ponga la mano, le hable, pero en el momento en que la presencia de Dios está ministrando las vidas de las iglesias, no sé si algún instante habrá escuchado alguna dificultad y habrá escuchado. Que me ha hecho saber, me ha hecho entender que cuando yo estaba solo en el cuarto, llorando, triste, sin saber qué hacer, el Señor ha estado conmigo. Un día me hizo ver eso. Y créanme que en ese momento se me saltaban las lágrimas. Yo lloraba como un niño sabiendo que sé que Él está conmigo, pero es hermoso cuando Él le habla a uno, lo hace entender, le habla en su mente. No sé si Él te la pasa, pero Él le ha hablado en la mente. Y me ha hecho ver que Él ha estado conmigo. Entonces eso significa que Él se preocupa en toda área de nuestra vida. Entonces eso significa que Él es un Dios personal, que escucha nuestras oraciones, se preocupa por nosotros, está pendiente de nosotros, porque la misma Biblia dice que usted y yo estamos en el cuerpo de su mano. Él se preocupa de cada área de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, Él es un Dios personal. Dice aquí la personalidad de Dios es revelada en su trato con Moisés, cuando declaró su nombre, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Después en Éxodo 6:23
yo soy Jehová, y apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. La palabra hebrea, Jehová o Yahvé, se deriva del verbo ser, yo soy el que soy. Puede ser un tipo de interpretación del nombre Jehová, Jehová Dios. Él es el que fue, quien es y quien será eternamente. Entonces, como persona, Dios se revela aquí como un nombre personal, yo. En este caso, cuando hablamos de los pronombres personales, yo. Él habla y entra en un pacto como ser inteligente, contesta las indicaciones de Moisés como uno que responde ante la ansiedad humana y comparte su preocupación. Miren, si ven, es lo que yo decía, con él. Él escoge a un hombre para llevar a cabo su voluntad de dirigir a Israel como una nación testigo entre las naciones. Nos sentamos en el Nuevo Testamento, el Hijo de Dios, que era una persona, dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Esto nos enseña que el Padre es el mismo tipo de persona que el Hijo, al cual Él dio su vida. El hombre como criatura de Dios tiene intelecto, emociones y voluntad, y es capaz de contemplar como criatura de Dios, tiene intelecto, emociones y voluntad. A ver, inteligente como criatura de Dios, a ver, contemplar inteligentemente a Dios y su universo como una persona racional. Entonces, miren, lo que dice aquí en material así en breve es que Dios se presenta como una persona con sus características también, y que al ser humano le ha dado intelecto, como Él lo tiene, emociones y voluntad, y que el ser humano puede acercarse a Dios o adorarlo o contemplarlo, pero como una persona racional. Cuando hablo de una persona racional, la verdad, un ejemplo así rapidito: los animales no tienen raciocinio con respecto a eso. Cuando hablo de raciocinio, el raciocinio significa que tiene capacidad de razonar, de inteligencia, ¿verdad? Los animalitos, en breve, en este caso, los que más se le ha encontrado un pequeño intelecto que no se adapta de nosotros ni nos llega, son los simios, los delfines, que dicen que es el animal, entre los animales, el que tiene más inteligencia. Pero ninguno de ellos como nosotros, que tenemos capacidad de razonar, es lo que está diciendo. Y nosotros, lo que está diciendo el texto, es que tenemos esa capacidad de razonar, de que hay un Dios supremo, que es todopoderoso y que es un ser y un Dios personal, que se presenta así ante el ser humano y que se preocupa por nosotros. ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Me entienden? Entonces Dios es un Dios personal. Ahora dice aquí, para finalizar esa parte, el Evangelio de la Biblia es el mensaje de Dios al pecador que ha desobedecido a un Dios personal. Yo decía que la naturaleza, a usted y a mí, no nos corrige. La naturaleza no nos dice nada, ni siquiera nos ayuda, ¿ya? Pero en cambio Dios sí. Dios se ha demostrado al hombre, se ha presentado, se ha manifestado. Y dice que la Biblia entonces es el mensaje de Dios para nosotros, al pecador que ha desobedecido a un Dios personal, que le ha ofendido en su rebelión. Este pecador lleva una carga de culpabilidad que solo una nueva relación con Dios, hecha posible por la obra redentora del Hijo de Dios, aliviará. ¿Ya? Entonces miren, lo que está diciendo el material así en breve es que Dios a usted y a mí se nos ha presentado, nos ha hecho entender que usted y yo somos pecadores. Ahí vemos que no es impersonal, sino personal, porque se nos manifiesta que estamos en contra de su voluntad, y nos da también la salida a que estemos bien con Él. En este caso, que nos reconciliemos, que es por medio de Jesucristo. ¿Listo? Hasta ahí esa parte. Dios es un Dios personal. Vamos con la parte de Él. ¿Hay alguna pregunta siempre de rango? Si no pasamos, porque estoy abuelo pájaro. Listo, vamos con el siguiente, porque ya estamos por sobre la hora. Yo quería terminar las páginas de evangelismo personal. Dios es uno. Dice aquí, la ley de Dios dada sobre el Sinaí comienza con la declaración: oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. No hay nada de mayor condenación en la Escritura que la adoración de otros dioses. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro control. Ya, ahora miren, este texto a veces, no sé si usted habrá escuchado, ustedes que están viendo sectas falsas, los Jesús solos o los unitarios.
ellos se basan en este texto donde dice que Jehová uno es. Y se basa también en el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando el apóstol Pedro les manda que se bauticen en el nombre de Jesús. Listo. Algún día con más tiempo vemos cómo son las traducciones y por qué dice esto. Y acá me acordaba mientras leía, y esto ya me sonó en su mente, que tenemos que ir al original hebreo cuando es escrita la Biblia, porque el Antiguo Testamento se escribió en arameo, en hebreo y en griego. Listo. Entonces tenemos que ir al original hebreo para que yo podamos traducir en realidad cuando dice uno es. Ese uno en hebreo, no recuerdo ahora la palabra, se la traigo la semana que viene, pero cuando usted y yo lo traducimos, es un uno pero compuesto. Significa que puede ser compuesto de varias partes. Le hago un ejemplo, más lo que lo digo. Un coco es uno solo, ¿sí o no? Es una sola cosa, sí, pero está compuesto de unidad. El coco tiene la cáscara, tiene adentro lo que se come, el alimento, y tiene el agua, ¿sí o no? Pero es un coco, es uno solo, pero está compuesto de 3 partes. Así también, malo que lo diga, Señor me perdone si estoy diciendo esto malo, pero así también es Dios. Jehová uno es, pero Jehová está compuesto de 3 partes diferentes, de 3 formas de actuar diferentes. Dios el Padre, Jehová de los ejércitos, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero Jehová uno es. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Me entienden? Listo. Entonces Dios es un Dios personal, y con esto Él daba a entender también que no se adorara a los ídolos que tenían las personas alrededor, las naciones, porque todos los pueblos alrededor de Israel eran naciones paganas. Antiguamente, en la antigüedad, donde se originó pues las civilizaciones eran politeístas, significa que tenían muchos dioses. ¿Listo? Y lo que dice aquí el material, para no hacerle muy largo el tema, porque estoy simplificándolo, es que las personas pues eran politeístas, adoraban muchos dioses, y Israel en cambio era un pueblo monoteísta, que creía en un solo Dios. Ahora miren, aquí vamos a ver en breve, porque quiero terminar este fragmento, porque ya se me está dando el tiempo, ya mismo creo que empezamos los aportes, y yo quiero terminar esta materia. Dice teorías erróneas acerca de Dios. Cuando hablamos de teorías erróneas, ha habido diferentes tipos de teorías. No sé si han visto ya esto en sectas y doctrinas falsas. Y si no lo han visto, van a escuchar ahora así en breve, rapidito. Primero el teísmo, agnosticismo, materialismo, panteísmo, politeísmo, teísmo y dualismo. No sé si no habrán escuchado estas cosas. ¿Me han escuchado en sectas? No. Bueno, ahora lo escuchan aquí. El ateísmo. Bueno, ateísmo creo que ustedes todos lo escuchamos. Ateísmo que no creen en Dios. Hay 2 clases de ateos. El ateo filosófico, que niega que existe Dios, y el ateo práctico. El filosófico, pues que con materia dice, bueno, Dios no existe y se acabó. Las personas, los mayores ateos que hay son los científicos. Claro. Los grandes científicos son ateos porque creen solo en la ciencia, en lo que se ve y se toca. El ateo práctico, pues es el que vive su vida como que si Dios no existiera, simplemente eso, su vida libremente. ¿Ya? Ese es el ateísmo. El agnóstico, ¿mande? Filosófico. Sí, filosófico. Esos son los científicos, más que todo. ¿Qué con ciencia dicen? Pues que no existe Dios, y el otro es el que vive como si Dios no existiera. El agnóstico o agnosticismo viene de la palabra griega agnosteo, y ellos se basan en el libro de Hechos 17:23, cuando el apóstol Pablo va a Atenas, creo que sí, ¿no? Sí, Atenas. Y en Atenas era muy religioso, y ella dice que encontró un templo donde estaba escrito este fragmento: al Dios no conocido. ¿Listo? Entonces, mire, el agnóstico pues no niega la existencia de Dios, ¿sí? Él niega la posibilidad del conocimiento de Dios. Esas deidades en realidad eran solo los humanos. Bueno, esto ya no. Bueno, el agnóstico en realidad no dice que Dios no existe, ¿sí? No dice que Dios no existe, pero no se da más a entender, no lo busca más ni nada por el estilo. Él sabe que existe, pero hasta ahí, nada más. Ese es el agnóstico. El materialista, sí, yo les enseño, no lo voy a ver, descanso hoy día. El materialista
es el que solo cree en lo que se puede ver y tocar. Entre ellos les doy así los nombres de aquellos que han sido grandes materialistas. Aquí había uno, creo que es Engel. No tengo el nombre acá. Pero bueno, los griegos, entre ellos creían en esto, en el materialismo. Ellos solo creen en lo que se puede ver y tocar. El panteísmo viene de dos palabras griegas, que es teos, que quiere decir Dios, y pan, que significa todo. El panteísta cree que la naturaleza, el mundo y el universo es todo. Eso es Dios, simplemente es. El politeísmo, pues ya sabe que es veneración a muchos dioses. El deísmo viene del latín deus, que significa Dios, y el deísmo cree en un Dios trascendente pero ausente. Cuando hablamos de trascendente, es que creó todo, pero que está lejos de su creación. Eso es trascendente, que está lejos de todo, pero ausente. Ahora miren, espérense que me equivoco. Trascendente es que trasciende tiempo, edad y todo. Eso es trascendente, ¿ya? Pero está ausente. Quiere decir que ellos creen que sí existe un Dios, pero que dejó a su creación y que vive conforme a las leyes naturales. Eso es el deísmo. Y el dualismo, y con esto ya termino, ya estoy sobre la hora, el dualismo, pero ya quería terminar esto, para pasar a la siguiente cosa. El dualismo cree que existe el bien y el mal, simplemente eso, existe el bien y el mal, y que ambos luchan, pero que ninguno gana. Eso cree el dualismo. Eso creen los hindúes, me parece que que debe haber un equilibrio, que debe haber un equilibrio entre el bien y el mal. Pero en cambio la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que existe el bien y el mal, pero que el bien siempre ganará sobre el mal, y eso enseña la Biblia. Entonces son teorías erróneas. Santo, que el Señor les bendiga. Amén. ¿Tengo deberes? Sí. Ustedes tengo los